Jake Sullivan, agotado por la guerra y tembloroso, se aferró a su reserva mientras unos ojos fríos le cerraban las relucientes puertas del hotel en las narices. El lugar destinado a darle cobijo estaba cerrado a cal y canto para recibir a un dignatario visitante, no a un veterano que luchaba por sobrevivir. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que creían haberlo visto todo. Pero primero, volvamos al principio. El pulido suelo de mármol del vestíbulo reflejaba las frías luces fluorescentes del techo, amplificando la atmósfera estéril e indiferente que asfixiaba a Jake como un tornillo que se apretaba alrededor de su pecho. El Grand Meridian, con sus imponentes columnas y sus relucientes lámparas de araña, se suponía que era un santuario para los viajeros cansados, un oasis de calma en una ciudad que latía con urgencia. Pero ahora parecía una fortaleza de exclusión, un monumento a la burocracia que escupía en la cara de aquellos que lo habían dado todo. Los ojos de Jake recorrieron la sala desesperadamente. Sus huéspedes pasaban junto a él, con rostros indiferentes o preocupados, envueltos en sus propias trivialidades. Un hombre de negocios tecleaba en su teléfono en una mesa de la esquina. Una joven pareja susurraba en voz baja cerca del mostrador de conserjería. Nadie se fijó en el veterano que estaba allí de pie, o si lo hicieron, prefirieron el silencio a la solidaridad. Era una profunda soledad, un crudo aislamiento que le carcomía con más ferocidad que cualquier dolor físico. Su respiración era irregular, entrecortada por los implacables temblores que se habían convertido en un compañero indeseado desde su última misión. Los mismos músculos de sus manos, que antes eran firmes y seguros bajo el fuego, ahora lo traicionaban, temblando incontrolablemente, traicionando la fuerza a la que aún se aferraba desesperadamente en su interior. La confirmación de la reserva se le escapó de las manos y cayó al suelo como un pájaro moribundo. Se inclinó lentamente para intentar estabilizarse, pero la habitación daba vueltas cruelmente. Claire permaneció impasible, como una guardiana de políticas frías en lugar de compasión. Sus ojos evitaron los de él, como si llevara un secreto culpable que no podía expresar. Jake quería gritarle, maldecir las fuerzas invisibles que lo habían relegado a un segundo plano, pero la ira era un lujo que los temblores y el agotamiento le prohibían. En cambio, tragó el nudo que se le formaba en la garganta, un sabor amargo de impotencia. Recordó las noches en las zonas de combate, el agudo olor metálico de los disparos, el miedo desgarrador de perder a sus compañeros, la ansiedad interminable de ser observado, perseguido, atrapado. Cada cicatriz, cada temblor, era un testimonio de supervivencia. Y ahora, de pie en el corazón de una ciudad pacífica, se le negaba el refugio precisamente por el sistema que había luchado por defender. La ironía era brutal. En su mente, las semanas venideras estaban grabadas con una frágil esperanza. Cada cita en el hospital de veteranos era un paso hacia la recuperación de su autonomía. Cada tratamiento, una batalla contra las sombras del trauma y las lesiones. Este viaje no solo se trataba de la curación física, sino de reconstruir una vida fracturada por la guerra y el abandono. Pero esa esperanza ahora se sentía como un hilo frágil que se deshilachaba bajo el peso de la indiferencia. La mirada de Jake se posó en el mostrador de recepción, abarrotado de folletos brillantes que prometían lujo y comodidad a los huéspedes que ahora llenaban todas las habitaciones. La frase «Bienvenido a casa» parecía una burla cruel en ese momento. ¿Cómo era posible que un hombre que había luchado en tierras extranjeras no encontrara acogida en su propio país? No era solo la denegación de una habitación, era la denegación de la dignidad. Tras la fachada de sonrisas pulidas y frases corteses, el Grand Meridian se erigía como símbolo de algo más oscuro, el frío control de la burocracia, la prioridad del poder y el protocolo por encima de la compasión. La presencia del servicio secreto, aunque necesaria para la seguridad, había convertido el hotel en una fortaleza impenetrable. Sin embargo, ningún funcionario se había molestado en reservar un espacio para personas como Jake, cuyas batallas eran más silenciosas, pero no menos desesperadas. Los temblores se intensificaron, un eco físico de la tormenta que se estaba gestando en su interior.
Apretó la mandíbula, obligándose a estabilizar su respiración. En algún lugar, bajo la frustración y el agotamiento, comenzó a cristalizarse una determinación. Este rechazo no sería el final, no podía serlo. La lucha de Jake siempre había sido contra probabilidades imposibles, y no estaba dispuesto a rendirse ahora, no aquí, no después de todo lo que había soportado. Pero por ahora, lo único que podía hacer era permanecer en ese frío vestíbulo, un soldado al que se le negaba refugio, mirando fijamente las paredes inflexibles de un sistema que se negaba a ceder. La guerra estaba lejos de terminar. El frío cortante del aire nocturno atravesaba la gastada chaqueta de Jake, en marcado contraste con el calor artificial del vestíbulo del Gran Meridian. Se quedó de pie justo al otro lado de las puertas correderas de cristal, una silueta recortada contra el resplandor neón de las calles de la ciudad. El frío era implacable, pero no era nada comparado con la escarcha que se había instalado en su pecho tras la negativa de Claire. Aún así, los dedos de Jake se movían rápidamente, pulsando la pantalla gastada de su teléfono mientras marcaba el número de Emma. La conexión fue breve, pero su voz, firme y mesurada, a pesar de la preocupación que se traslucia, atravesó la niebla de su frustración como un faro. «No me dejan entrar, Em. Todo el lugar está cerrado por algún VIP. ¿Qué se supone que debo hacer?» Su sugerencia fue suave pero práctica, atándolo a un salvavidas que necesitaba desesperadamente. Prueba en el refugio para veteranos del centro o llama a la administración de veteranos. Quizás tengan alojamiento de emergencia. Jake apretó la mandíbula. Cada palabra era un recordatorio del sistema fracturado, de las promesas hechas pero demasiado a menudo incumplidas. El refugio para veteranos había sido una vez un refugio, un dormitorio frío con camas que crujían y camaradería susurrada. Estaba lejos de la comodidad que buscaba, pero era mejor que las calles heladas o el rechazo vacío que acababa de sufrir. Y la administración de veteranos, burocrática y lenta, pero a veces, en raras ocasiones, una fuente de tranquilidad. Apretó el teléfono, sintiendo los temblores recorrer su mano, pero su determinación permaneció inquebrantable. No era un hombre acostumbrado a rendirse. Los momentos se alargaban tensos, cada segundo presionándolo como un peso, hasta que un toque repentino rompió el silencio, un golpe seco en el hombro que lo sobresaltó. Se giró rápidamente y sus ojos se encontraron con los de un hombre vestido con un impecable traje oscuro, cuyo distintivo del servicio secreto brillaba bajo la tenue luz. El rostro del hombre era tranquilo pero directo, una presencia inesperada que transmitía la gravedad de la autoridad atenuada por la empatía. «Señor Sullivan, soy el agente Carter. No he podido evitar escuchar su conversación». Jake contuvo el aliento, receloso pero intrigado. «Si está dispuesto», continuó Carter, «hay una habitación segura en el ala de servicio. No es gran cosa, pero es cálida». Las palabras le llegaron como un pequeño rayo de luz en la densa penumbra. La oferta no era un lujo, era un modesto respiro, pero era real. Una tranquila concesión esculpida en los rígidos protocolos que tan brutalmente habían excluido a Jake momentos antes. El tono del agente Carter tenía un sutil trasfondo de respeto, un reconocimiento de los sacrificios que la mayoría no veía y un indicio de silenciosa rebelión contra la maquinaria impersonal que gobernaba las puertas cerradas del hotel. Carter explicó que el equipo de seguridad de los VIP tenía órdenes de mantener un control estricto sobre todas las suites, sin excepciones. Pero, entre bastidores, había presionado discretamente a favor de Jake, un reconocimiento dentro de las filas de que un hombre que había servido a su país no debía quedarse fuera en el frío. Era un gesto frágil y humano en medio del frío acero de la burocracia. Guiado a través de un laberinto de pasillos estériles iluminados con fluorescentes, los pasos de Jake resonaban suavemente contra los suelos pulidos. El ala de servicio contrastaba radicalmente con los ostentosos espacios públicos, una arteria oculta del hotel despojada de grandeza, pero funcional y eficiente. El aire estaba impregnado de antiséptico y del leve zumbido de los sistemas de seguridad, un mundo aparte de la deslumbrante fachada del vestíbulo.
Cuando se abrió la puerta, Jake se encontró con una habitación pequeña y modesta, con paredes desnudas, una sencilla cama plegable y una manta raída doblada cuidadosamente sobre la cama. La ventana daba a un callejón en penumbra, sin vistas al brillante horizonte de la ciudad, pero era un refugio. Era seguridad. Era calidez. Cuando Jake se dejó caer sobre la cama plegable, los temblores se calmaron momentáneamente, arrullados por la tranquila amabilidad que encarnaba ese espacio sin pretensiones. Aquí, lejos de la mirada pública y de las frías negativas, encontró un poco de paz. No era el consuelo que había imaginado, ni la bienvenida que se había ganado, pero era un recordatorio de que, incluso dentro de las rígidas paredes del protocolo, la compasión podía filtrarse, oculta, vacilante, pero real. En esa habitación, Jake sintió la verdad tácita de su batalla oculta. La supervivencia no solo estaba en las guerras libradas en el extranjero, sino en las silenciosas luchas que se libraban en el interior, en los espacios donde se recuperaba la dignidad con pequeños actos de humanidad. El amanecer se colaba por la estrecha ventana de la modesta habitación de Jake, y la pálida luz proyectaba largas sombras contra las austeras paredes. Afuera, el gran meridiano despertaba, y su mármol pulido y sus accesorios dorados cobraban vida con el ajetreo de los primeros huéspedes y del personal que se preparaba para el día. Pero dentro de este tranquilo rincón del hotel, se estaba gestando un despertar diferente, una onda que pronto se convertiría en una ola de ajuste de cuentas. La noticia de la terrible experiencia de Jake Sullivan se extendió rápidamente por las venas del hotel, susurrada de un empleado a otro hasta llegar a oídos de la dirección. Los vecinos comenzaron a murmurar, y los murmullos se convirtieron en un coro de descontento. Las camareras de piso, los botones y los recepcionistas, muchos de ellos veteranos o relacionados con la comunidad militar, intercambiaron miradas llenas de simpatía y silenciosa indignación. La historia de un veterano de guerra condecorado al que se le negaba alojamiento mientras el servicio secreto requisaba todas las habitaciones, tocó una fibra más profunda que cualquier queja de los huéspedes. A media mañana llegó Emma, cuya presencia fue como un repentino destello en el estéril ambiente del hotel. Se sintió aliviada al ver a Jake, a salvo pero visiblemente agotado, sentado en el borde de la cama plegable. Sin embargo, bajo ese alivio, bullía una furia feroz. Las esquinas del hospital, la burocracia interminable, las frías paredes de este imponente establecimiento, que una vez había simbolizado un refugio, todo le parecía una traición. Su voz, cuando se enfrentó a la recepción, era firme, pero con un tono de incredulidad. ¿Cómo pueden rechazar a un veterano que necesita ayuda? Él sirvió a este país. Se merece algo más que silencio y puertas cerradas. La pregunta no era retórica. Resonó más allá de las paredes del hotel, alimentando una tormenta en Internet. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la noticia en cuestión de horas. Las redes sociales bullían de indignación y solidaridad, difundiendo la historia de Jake a miles de personas que llevaban mucho tiempo sintiendo el abandono del sistema. Las etiquetas que reclamaban los derechos de los veteranos y la rendición de cuentas se convirtieron en tendencia en la región. El contraste entre la opulencia del hotel, reservada exclusivamente para un dignatario visitante, y el rechazo absoluto a un hombre que había derramado su sangre por su país, encendió la ira colectiva. Llovieron los comentarios, críticas a las prioridades del hotel, demandas de cambios en las políticas, mensajes sinceros de apoyo a Jake y a los veteranos de todo el mundo. No se sumó a la marea creciente, y la dirección corporativa del Gran Meridian se apresuró a responder. La disculpa pública del director ejecutivo fue rápida y sin ambigüedades, lo que supuso un cambio radical con respecto a las evasivas habituales de la empresa. La declaración reconocía el error de no haber alojado a Jake, a pesar de su reserva, y expresaba el pesar por las molestias causadas. Pero lo más importante es que se comprometía a tomar medidas concretas, como la creación de un programa específico de apoyo a los veteranos, diseñado para garantizar que ningún miembro del ejército volviera a sufrir rechazo o negligencia a las puertas del hotel.
Este programa prometía reservas prioritarias, alojamiento de emergencia y colaboraciones con organizaciones locales de veteranos, lo que supuso un cambio estructural nacido no de la caridad, sino de la responsabilidad. Era un compromiso con el honor, el reconocimiento y la restauración de la dignidad. Jake, que había entrado en el Gran Meridian como una figura solitaria, ensombrecida por la frustración y la vulnerabilidad, se erigió ahora como un catalizador involuntario del cambio. El hombre que antes se sentía invisible e impotente vio cómo su lucha se transformaba en un faro que iluminaba los puntos ciegos sistémicos que durante mucho tiempo habían estado enconándose en silencio. Su dolor, crudo y sin adornos, provocó conversaciones y compromisos que fueron mucho más allá de este único hotel. Mientras recogía sus pertenencias, listo para abandonar la estrecha habitación que había sido tanto un refugio como un recordatorio, se acercó el agente Carter. El tono del agente era bajo, casi conspiratorio en medio del silencioso pasillo. «Has hecho más que conseguir una habitación, Jake. Les has hecho ver». La sonrisa de Jake fue lenta, pero sincera, un sutil cambio de cansancio a determinación. El pesado fardo de la injusticia que había presionado sus hombros comenzó a levantarse, sustituido por una llama constante de esperanza, una que prometía arder más intensamente con cada paso hacia el cambio. Su lucha ya no era solitaria, era compartida, amplificada, un triunfo silencioso en las sombras donde los héroes a menudo vivían desapercibidos. El Gran Meridiano, que antes era un símbolo de exclusión e indiferencia, había cambiado irrevocablemente. Ahora era un testimonio de respeto y cuidado, un lugar donde los sacrificios de hombres como Jake Sullivan ya no se encontrarían con puertas cerradas, sino con los brazos abiertos y un honor inquebrantable.